que el Señor tiene para nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Así que vamos a seguir orando los unos por los otros de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si ya tiene Salmo 144, póngase de pie, lo vamos a leer. Y quiero que en esta tarde me acompañe, por favor. Nada más vamos a leer el versículo 1, pero nos lo vamos a aprender. Lo vamos a aprender para la gloria del Señor. ¿Ya lo tienen ahí? Todos juntos lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor, así dice: bendito sea Jehová mi roca. Todos juntos: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Otra vez: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Una vez más: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Siéntese por favor en esta tarde. David está bendiciendo a Jehová, al Señor Todopoderoso, al Rey de Reyes, porque le está diciendo David que Dios es quien adiestra sus manos. ¿Para qué dice? Para la batalla, y sus dedos ¿para qué? Para la guerra. Se lo voy a leer en la versión, la traducción viviente que estamos considerándola para leerla. Y dice, así dice: alaben al Señor, mi roca, Él entrena mis manos para la guerra. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Está interesante, ¿no? Dios es el que nos entrena, ¿ok? Pero ¿dónde está el entrenamiento de Dios? En la vida diaria, ¿sí? La vida nos va a enseñar lo bueno, lo malo, lo que se debe de hacer, lo que no sé qué, lo que no se debe de hacer, ¿ok? Entonces cada vez que usted quiera pedirle al Señor una capacitación, Dios va a poner incluso a las personas adecuadas cerca de usted, así ya sea una persona que le caiga mal, una persona que le caiga bien, una persona que a lo mejor no creía que tenía que estar en su camino, pero Dios está en todo para que nosotros seamos entrenados. Dígale a alguien en esta mañana: Dios te quiere entrenar. Otra vez: Dios te quiere entrenar. Aún en el matrimonio, porque todos llegamos al matrimonio pensando que era fácil. Decíamos, no, y cuando nos dimos cuenta, ¿sí? Pues a mí me tocó a la nieta de Pancho Villa, ¿verdad? Entonces así revolucionaria y toda la... No trae sombrero ni nada porque ya Juárez se evolucionó. Bueno, el norte se evolucionó. Pero sí, o sea, son cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta de que es Dios el que nos va a ir entrenando. Y una de las cosas es que la destreza, ¿sí? La destreza va surgiendo en la medida que nosotros vayamos agarrando habilidad. Diga conmigo en esta mañana: la habilidad tiene que ser algo adquirido de todos los días. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Todos los días. Una persona, por ejemplo, ¿sí?, que hace artesanías, se lo ve con sus dedos cómo trabaja, que casi es lo que más usan los dedos para las artesanías, y es una maravilla andando una persona. Recuerdo, mi esposa y yo estábamos preparando las cosas para casarnos por lo civil, y esa ocasión nos fuimos a un lugar que se llamaba en Juárez el Pueblito Mexicano, porque ahí vendían unas alitas muy sabrosas, ¿verdad? Y en aquella ocasión, sí, pues ya sabe que uno como novio quiere uno todo el tiempo quedar bien. Y entonces ese día estaba un artesano fundiendo con bastante fuego vidrio. Y a mi esposa le hizo un cisne. ¿Era un cisne? O una rosa, ¿ya vio? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que estuve presente, ¿sí no? Entonces le hizo una rosa a mi esposa, una rosa de cristal, una rosa de vidrio. Y la habilidad que esta persona estaba desempeñando en ese momento nos dejó impresionados, porque no solamente éramos mi esposa y yo, estábamos alrededor de este hombre, muchas personas viéndolo cómo trabajaba en eso. Ahora yo quiero decirle algo en esta mañana, mi hermano. Casi todos queremos siempre vivir una vida victoriosa. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Verdad?
pero muchas veces Dios nos va a permitir que también tengamos algunas derrotas. Así de sencillo, como lo está escuchando. Dios va a permitir que en un momento dado de su vida usted pase por situaciones como las que vamos a aprender el día de hoy. Pero en esta mañana me quiero enfocar a lo que hemos venido viendo durante todo este mes, que es acerca de lo que dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Sí? Que tenemos que estar preparando nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Porque si usted no prepara su mentalidad para lo que es la guerra, para prepararse para la guerra, pues simple y sencillamente le van a ganar. Todo el tiempo va a estar viviendo en derrota y va a buscar, le voy a decir algo, mi hermano, va a buscar culpables. Así de sencillo. Va a buscar quién es el culpable. Y aún, fíjese bien lo que le quiero decir en esta hora. Gente que no tiene nada que ver, usted le va a encontrar algún momento dado una culpa. ¿Para qué? Para que venga algo a su vida que se llama la autojustificación. ¿La qué? La autojustificación. Y todos hemos tenido un momento de autojustificación. Nos hemos justificado. ¿Por qué? Porque la mentalidad del hombre no está preparada para confrontar, para enfrentar las situaciones y salir adelante. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, vámonos ahora entonces a Juan, por favor. Capítulo 5, vamos a ver una historia que es sumamente importante de lo que nosotros podamos darnos cuenta de que tenemos que en este día prepararnos para lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Vamos a ver la historia de una persona que vivió durante 38 años enfermo, una persona que en un momento dado, Jesús todavía no nacía y él ya estaba empezando a vivir enfermo. ¿Por qué? Porque cuando el Cristo empieza su ministerio, él tenía apenas 30 años. Y cuando Jesús va a verlo, porque se encuentra en un lugar específico, este hombre tenía 38 años, pero de enfermo. ¿Cuántos años de enfermedad? 38 años. Más los que ya tenía, a lo mejor era una persona quizás hasta de 50 años. ¿Sí? Pero esta persona en un momento dado tenía algo que nosotros hoy vamos a ver, que simple y sencillamente no nos vamos a enfocar en el milagro. El milagro es maravilloso. Lo que sucede en ese momento es fantástico de lo que Dios hace, ¿verdad? Pero lo que sucede después en la vida de este hombre nos demuestra realmente muchas de las cosas que a veces todavía en la vida nosotros podemos ir viendo que están bien o que están mal. Juan capítulo 5, ¿ya lo tienen ahí? Vamos a leer desde el versículo 1, porque si no lo leemos bien, vamos a entender más las cosas. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. ¿Había una qué? Ponga atención en esos detalles. Jesús va a Jerusalén porque hay una fiesta de unos judíos, tienen que celebrar una fiesta. Y dice, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual, ¿cuántos pórticos tiene? ¿Cómo se llama el estanque? ¿En dónde estaba el estanque? En Jerusalén. ¿Qué se celebraba en Jerusalén? Una fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Cuántas fiestas tienen los judíos? Tienen 7 fiestas. ¿Cuántas fiestas tienen? 7 fiestas, muy en particular. Las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de las trompetas, las fiestas ¿de qué? De la Pascua, la fiesta de las cabañas. O sea, tienen en Yom Kippur, ¿sí? Tienen 7 fiestas muy, muy en particular. No dice Juan qué fiesta era. Pero Jesús sube a Jerusalén a una fiesta que están celebrando, ¿quiénes? Los judíos. Ok. Cuando usted encuentre pasajes donde nada más se habla así, en específico, es porque él va a un punto más interesante. Y yo quiero decirle algo, ojo con lo que en esta mañana quiero compartirle, quiero también llevar como maestro esto. Si Juan en un momento dado evade eso, es porque es más importante lo que viene, que usted se ponga a investigar que si el Apocalipsis trae a la bestia y que si quién sabe qué, que todo eso. Y el enemigo logra quitarlo del objetivo. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana?
¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver. Ahora, no quiere decir que no sea importante. Lo que yo le estoy diciendo es que Juan va directamente a eso. Y él detalla que dice que Jesús sube a Jerusalén y él va a una puerta en específico. ¿A qué? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? La puerta de las ovejas. Jerusalén tenía un muro, ¿sí? Un muro que después con el tiempo durante las cruzadas, ese muro lo rompen, toman Jerusalén los árabes y conquistan Jerusalén, y hasta la fecha por eso existe la cúpula ¿de quién? De Alá en Jerusalén, ¿sí? Jerusalén no fue conquistada tan fácilmente, porque primero es conquistada por Nabucodonosor. Después, ¿quién conquista Jerusalén? Tito, el general Tito, un romano, ¿sí? Pero después vienen los árabes y toman Jerusalén. Hasta el día de hoy existe la cúpula de Alá en Jerusalén, junto al muro de los ¿qué? De los lamentos. Ahora, durante el muro, ¿sí? Existían 12 puertas. ¿Cuántas puertas? 12 puertas. Incluso una de esas puertas se llamaba la puerta del muladar. Este lugar era el lugar del basurero, por así decirlo, donde la gente llevaba su basura, y ahí esa puerta entraban para sacar la basura de Jerusalén. Pero es interesante que aquí vamos a darnos cuenta de que dice la palabra del Señor que el pórtico del tanque de Betesda se encontraba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, todos aquí hemos llegado a ser ovejas, porque Jesús es el pastor. Ay, pastor, yo no soy borrego. No, usted es oveja, ¿sí? Versículo 3. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué clase de enfermos eran los que estaban en ese lugar? Y paralíticos. ¿Y se da cuenta que no menciona leprosos? Porque había otro lugar que se llama el Valle de los Leprosos. ¿Sí se da cuenta de esto? Ok. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta de que en primer lugar, ¿sí? La vida de un cristiano muchas veces puede tener ceguera espiritual. ¿Qué puede tener? Ceguera espiritual. Ciegos, ¿qué dice? Cojos y paralíticos. ¿Qué no parecería como que la cojera tendría que ver algo con lo paralítico? A veces nosotros nos damos cuenta de esto, mis hermanos. Hay gente que cojea de algo en su vida, pero hay cristianos que viven con parálisis espiritual en su vida. Y por eso es muy importante que nosotros hoy nos demos cuenta de que sí hay algo de esto todavía en nuestra vida. Dios nos quiere bendecir y Dios te quiere dar muchas bendiciones, pero muchas veces tu parálisis espiritual no te va a permitir llegar a ellas. ¿Por qué? Porque lo puedes tener a unos cuantos metros, pero como estás paralítico espiritualmente, no las logras alcanzar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, ahora póngame atención en esto, mis hermanos. Y fíjate bien lo que vamos a ver, dice. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué sucedía en ese lugar? Diga conmigo, milagros. ¿Qué sucedía en ese lugar? Milagros. ¿Cómo se ocasionaban estos milagros? Un ángel descendía y ¿qué pasaba? Movía las aguas, así tuvieran 10, 20, 30 días de que ya empezaban a tener lamita verde, ¿verdad? ¿Usted ha ido a algún lugar donde tienen así una alberca que no la han lavado por años? ¿Sí? ¿A quién le darían ganas de meterse? ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros tenemos eso? Porque fíjese bien, la historia del general sirio que va a buscar a Eliseo, ¿cómo se llamaba? Hermanas, ya ustedes ya no contesten. ¿Cómo se llamaba el general sirio?
¿qué tenía? Lepra. Y dice que cuando busca a Eliseo, le dice Eliseo que no lo recibe, pero le manda a decir con su criado que se vaya ¿a dónde? Al río a lavarse 7 veces. Y este río tenía una fama de que estaba sucio, ¿sí? Se parecía al drenaje ese que pasa ahí casi en la mitad de San Rafael. ¿Quién le gustaría echarse un clavadito ahí? Y a veces cuando nosotros no queremos algo que Dios nos pide, lo primero que vamos a tener es una lucha mental. Y eso le va a estorbar, ¿sabe a quién? ¿A quién? No, a usted, ¿qué? A Dios, Dios sigue siendo Dios. A usted le va a estorbar. Porque un criado le dice a Nabán, le dice, Señor, ¿qué le cuesta? Oiga, si el siervo de Dios le hubiera dicho que se echara un brinco del jumping, ¿a poco no se lo echaría? ¿No es cierto? Y cuando se mete Nabán, ¿cómo se llama el general? ¿Cómo se llama el general sirio? Naval, como la fuerza naval. Dice la palabra del Señor que sale una vez, sale 2 veces, sale 3 veces, hasta la 7ª vez. Yo le hago una pregunta, ¿qué acaso Dios no lo podía haber sanado a la primera vez? Sí, sí, mis hermanos. Pero todo eso que estamos viendo ahorita tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación. Y eso es algo que muchas veces nosotros hemos provocado, mis hermanos. Ahora, pregunta, ¿usted por qué se imagina que esta persona estaba enferma ahí? ¿Qué hacía? ¿Creía en Dios? Claro que sí, por eso estaba en el estanque. Porque creía que en cuanto el ángel moviera el agua, si él se metía, ¿qué dice la palabra del Señor? Iba a sanar. ¿No es cierto? Ahora, muchas veces nosotros nos apoyamos en la fe de alguien para sanar. Y yo lo hice. Pero por eso es muchas veces que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ahora, si la fe mueve montañas, ¿por qué simple y sencillamente ese hombre no había podido sanar? Algo había en su vida. Algo tenía que este hombre hacer de diferente para que él pudiese sanar. Porque 38 años había estado en un estanque viendo cómo los demás sí sanaban, pero él no le alcanzaba el tiempo para llegar, porque otro ya le había ganado. ¿Otro le qué? Le había quitado esa bendición. ¿No es cierto? Ahora, yo le hago una pregunta. En el Antiguo Testamento hay milagros también de lo que Dios hizo en el pueblo, con una persona en particular. Llega una viuda con Eliseo y le dice, tú sabes que mi esposo le servía a Dios y mi esposo acaba de morir, pero han venido los ¿qué? Acreedores y ahora me están cobrando hasta los intereses y van a tomar a mis ¿qué? A ver, ayúdeme, a mis hijos como esclavos. 7 años esta mujer iba a dejar de ver a sus hijos para que pagaran una deuda. Esa era la ley del esclavo, trabajar 7 años. Y yo ponga atención en esto. Y le dice la palabra del Señor que entonces Eliseo le hace una pregunta a la mujer. Ahora, esta mujer había sido esposa ¿de quién? ¿De quién? De un profeta también. Y para que sea profeta, primero tiene que creer que Dios le va a hablar. Si no, no. Tiene que tener fe. Hay mucha gente que tiene fe, pero no la tiene activada. No sabe cómo usarla. Por eso esta mujer le dice, yo oí hablar a tu siervo en lenguas, yo vi cómo profetizó a otras personas, pero me dejó una bronca. ¿Qué hago con esto? Y recurre ¿a quién? Al siervo de Dios. Entonces el siervo de Dios, Eliseo, le dice, declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en qué. En casa. Y la mujer le dijo,
Pues nada más tengo que aceite. ¿Tengo qué? Aceite. Y entonces le dice, ve, consíguete todo tipo de vasijas, pide prestadas y llénalas con el aceite que está en casa y paga la deuda. ¿Sucedió un milagro? Pero el milagro, ¿apoyado en quién? En un hombre de Dios. La mujer simple y sencillamente obedeció y mandó a sus hijos que se fuesen con los vecinos, con las vecinas y pidiesen las vasijas. ¿Hasta cuándo cesó el aceite? Hasta que uno de los hijos llegó y dijo, ya no hay vasijas. Ya todos los vecinos nos las prestaron. Y el aceite dejó de salir. ¿Sigue aquí mi hermano? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en ese tiempo? Hubieron milagros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que fueron muy impersonales. ¿Sí? ¿Sí me di a entender? Fueron muy personales. Pero hay gente que quiere que le suceda lo mismo, pero tu situación no tiene nada que ver muchas veces con la situación de esta mujer. Porque muchas veces la situación que nosotros tenemos aquí, vemos a una persona que está paralítica y no puede llegar a alcanzar a meterse el agua porque algo le está sucediendo a su vida. ¿Qué le estorba entonces a esta vida de esta persona? Y dice el versículo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. Ahora escuche esto, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? A ver, ponga atención, estamos viendo aquí algo muy interesante. ¿Jesús sabía cuántos años tenía de enfermo? No, a ver, denle un zape a la hermana, por favor. No, indagó Jesús. Léalo bien. Supo, dice. Entonces alguien le dijo a Jesús que sí conocía a esta persona cuántos años ya llevaba de enfermo. Eso es lo que yo quiero que ponga atención en esto. ¿Sí? ¿Qué pregunta le hace a Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Seguro? ¿Seguros? La respuesta de esta persona es lo que nos deja muchas veces ver cómo está su vida. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora la pregunta muchas veces aquí, mis hermanos, es esto. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros nos ha estorbado para tener lo que hemos visto en los últimos 3 domingos de la forma de pensar? Y mire, présteme su atención. No es malo apoyarse en alguien, porque todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. No es malo que yo ponga en el grupo decir, oren por mí porque pues estoy pasando por algo. No es malo, ¿sí? Pero si todo el tiempo te vas a estar apoyando, siempre va a haber una excusa en tu vida. ¿Por qué no sanas? La respuesta de Cristo fue, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Y este hombre le hubiera dicho sí, pero este hombre buscó quién era, que no había estado, porque no podía haber estado sano. Y dice, no tengo quién, ¿sí? Y aquí nos deja de ver en un momento dado, si no tienes quién, entonces, ¿por qué le caes mal entonces a la gente? Que no quiere estar contigo, por lo menos decirle, mira, ¿sabes qué? Yo voy a quedar un día contigo para que en cuanto se mueva el agua, te cargo y te llevo o te arrastro de los pelos y te meto al agua. Pero esta persona
no tenía quien hiciera eso en su vida. La Biblia dice que mejor son dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Son dos mejor que uno. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Eso dice la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos. Es que, ¿cómo voy a ver si ministro a mi hermana? ¿Qué va a pensar de mí? No. Yo le estoy diciendo a mis hermanos, cuenta conmigo. Yo quiero que tú entiendas que en un momento dado, si pasas por una situación, cuentes con nosotros. Hace unos días estábamos en la reunión de pastores y el pastor que compartió la palabra del Señor dijo: hoy quiero que me ayuden a orar. Dice: es lo primero que va a escuchar mi congregación, nadie lo sabe, la única que lo sabe es mi esposa. Pero lo que yo quiero que ustedes escuchen en este día, quiero que sea algo que por lo que me ayuden a orar. Y entonces dice: hace unos meses me empecé a sentir un poco raro. Y después de algunas consultas, una persona dijo: tenemos que hacer un estudio de esto y de aquello. Y dice: y cuando me fui a hacer los estudios, en mi cerebro encontraron un tumor. Un tumor. Pero es tan delicado el tumor porque muchas venas están rodeando el tumor. Y eso nos conmovió a nosotros como pastores. Y nos empezamos a parar de nuestro lugar, estábamos desayunando y nos fuimos a orar por el pastor. El lunes entró a cirugía. El martes estaba en su casa. El Señor responde las oraciones. Así tiene que ser esto, mis hermanos, porque no es malo. Pero cuando uno cree que Dios va a hacer algo, tenemos que entender lo que Dios tiene para nuestra vida. Y los milagros son reales. Si no los has aprendido a vivir, no es culpa de Dios. Es culpa de que tú estás buscando quién no te ha, o porque no has llegado y tienes parálisis. ¿Y sabe qué? Que lo que sigue ahora nos deja sorprendidos, mis hermanos. Porque muchas veces culpamos no solamente a quien no nos mete, sino toda la culpa tiene que ver con el diablo. Es que el diablo me está teniendo así, es que el diablo me envió una enfermedad, es que el diablo me dio este marido, o sea, todo el diablo. Ponga atención. Versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue, ¿aquel hombre qué? Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Qué sucedió? ¿Quedó sano? Por una palabra que creyó. ¿Cierto o no es cierto? Ahora va en el camino, se encuentra con que va cargando su lecho y no podía hacerlo, era día de reposo. Eso era la ley. Pero hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, ¿sí? Lo confrontan. Y este hombre dice: bueno, ¿quién te sanó? ¿Quién te dijo que lo podías hacer? Digo: no, pues no sé. El hombre que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho. Ahora, ¿sí se dio cuenta de que Jesús se aparta de ese lugar? ¿A dónde se fue Jesús? ¿A dónde se fue Jesús? ¿Por qué Jesús no quiso llegar y decirle: a ver, yo lo sané? ¿Por qué?
¿Qué dice el principio de la escritura que acabamos de leer? Jesús subió ¿a dónde? Jesús subió ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y a qué subió Jesús a Jerusalén? ¿A una qué? Una fiesta que se iba ¿a qué? A celebrar. ¿Y dónde se celebraban las fiestas? En el templo. ¿Dónde se celebraban las fiestas? En el templo. ¿Dónde se celebraban las fiestas? En el templo. Ahora, dice el versículo 14. Después le halló Jesús, ¿en dónde? Le halló Jesús en el templo. ¿A quién halló Jesús en el templo? ¿A quién halló Jesús en el templo? Al paralítico. Ahora, póngame atención en esto, mis hermanos. Esta persona había estado enferma ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 38 años. 38 años. Durante 38 años este hombre empezó a añorar ir al templo. No podía ir porque la ley no permitía que tampoco los cojos entraran al templo. Los enfermos no podían entrar al templo. Las mujeres de flujo no podían entrar al templo. Uno que le faltara oreja no podía entrar al templo. ¿Sí se da cuenta? Y lo primero que hace este hombre es ir al lugar donde Dios descendía en ese momento, donde la gloria de Dios se podía ver. Es interesante esto. Pero en el templo sucede algo que nos revela por qué esta persona estaba enferma. ¿Dónde lo oyó Jesús? ¿Dónde lo oyó Jesús? Yo me imagino que ese hombre iba viendo las paredes, iba viendo el lugar. 38 años que no he podido entrar a este lugar. Qué bonito lugar. Pero cuando Jesús lo ve, se le acerca otra vez y le dice, ¿qué le dice? Mira, has sido sanado. No peques más. Para que no te ¿qué? Te venga alguna cosa peor. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Qué interesante es este pasaje de la Escritura. ¿Por qué? ¿Cuál había sido el motivo de su enfermedad? Pecado. Pecado. Y es muy interesante eso, mis hermanos. ¿Qué es pecado? Así de sencillo. La Biblia lo describe como no dar en el blanco. Eso es pecado. No dar, fallar. No tener certeza, de dar en el blanco. Una de las cosas que es muy importante es que nosotros aprendamos a entender la fe. Porque la fe se entiende, la fe no es ciega, mi hermano. La fe es visible, la fe es real. Aquí hay un hombre sanado y entra al templo, pero cuando Jesús lo vuelve a ver, entonces le dice, esta persona va a poder estar enferma otra vez si no le digo. Jesús entra al estanque de Betesda, ¿sí? Y hay otra historia que es muy interesante, que según Mateo dice la palabra del Señor, que cuando Jesús estaba en una casa predicando la palabra del Señor, llegaron incluso los fariseos, dice, y tanta gente había en ese lugar que trajeron 4 que traían cargando a una persona. Y como no podían entrar, entonces entraron ¿por dónde? Por el techo. Y cuando Jesús lo ve en el suelo, dice la palabra del Señor, dice, vio la fe de sus amigos, pero no la fe de él. Y lo primero que le dice el Señor, le dice, tus pecados te son ¿qué? ¿Tus qué? ¿Tus qué? Tus pecados. Entonces hay situaciones que uno no sana. ¿Por qué? Por el pecado.
¿Y por qué existe el pecado? Porque existe Satanás. Porque el diablo mete su cola donde no debería. O porque nosotros no hemos sabido entender lo que Jesús le acaba de decir a este hombre. Vete, mira, has sido sanado, vete, pero no peques más. ¿No qué? No peques más. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Hebreos 11, 1 al 6. Dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza, dar en el blanco, eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿De lo que qué? Pero dice, es estar convencido de algo que no se ve. No quiere decir que no sea real porque no lo veo. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando un hombre casado entra en acto sexual con su esposa, es muy probable que salga ¿qué? Embarazada, ¿verdad? Si la esposa le dice, ya estoy embarazada, dicen, a ver, muéstrame. Dele un zape por menso, ¿o no? Porque eso no se ve. Se va notando con el paso del tiempo, 1 mes, 2 meses, 9 meses, ¿verdad? Y hasta que sale, de repente algunos papás lloran. Se parece a la familia de mi esposa. Todo papá quiere que se parezca a uno. Pero fíjese bien, hay algo que es bien interesante de esto. O sea, miren, esa fe es una fe natural. Una fe natural. El niño va creciendo, ¿sí? Y si usted en un momento dado empieza a convivir con su esposa, se emociona cuando le dice estoy embarazada, ¿sí? Usted va afectando con esa fe a ese bebé. Hay muchas personas afectadas desde ese momento, porque cuando les dijeron estoy embarazada, le dijeron es tu bronca. Rechazo. Se empieza a matar una fe. Y hay personas que todavía no han venido y ya han sido ¿qué? Rechazadas. Ya han sido rechazadas. En la Biblia podemos encontrar muchos casos de así. Cuando llega Jacob, después de trabajar 7 años con Labán, su suegro, llega el momento en que se tiene que casar. Y Labán lo emborracha a tal forma que cuando él despierta el otro día, ya se había metido con su mujer Lea. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Y qué sucedió? Enojado, la avienta, le dice, ¿tú quién eres? Yo no trabajé por ti. Y escuche esto. Jacob se levanta y va y confronta a su suegro. Pero en ese momento algo sucedió en ese lecho. Rechazo. Y Jacob no solamente rechaza a Lea, rechazó a 2 personas ya ahí. Porque desde ese día Lea ya había quedado embarazada de Rubén. Y dice la palabra del Señor que ya no la tocaba después de eso. ¿Sabe hasta cuándo se vuelve a embarazar Lea? Después de otros 8 años. Léalo, medítelo.
Y dice la palabra del Señor que entonces llega Lea con unos quelites. Le voy a poner así. Y a todo mundo le gustaba. Y cuando lo ve, le dicen, convídanos de eso. No, hasta que yo entre otra vez a mi marido. Entre otra vez a mi marido. Y cambiaron a Jacob. Entre Raquel y Lea se lo pelearon por una comida. ¿Cuántos hombres no estarían orgullosos de eso? Se van a ir al infierno. Pero hubo un rechazo. Hubo un rechazo, mis hermanos. Por eso es muy interesante ver esto, mis hermanos, que dice, es pues la fe. ¿Qué dice? La certeza y la convicción de lo que ¿qué? Porque por ella, ¿qué dice? ¿Fue qué? No. Hebreos 11:2. ¿Qué dice? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla ¿qué? 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? 6, y ponga atención, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que necesario que el que se acerca a Dios le crea a Dios. Ahora, este hombre había sido sanado en un estanque. ¿Tenía fe? Sí, muy poquita, pero tenía fe. Pero si Cristo no hubiese llegado, ese hombre hubiera regresado peor. Porque Jesús, cuando lo ve en el templo ya sano, le dice, sí, este hombre ha sido sanado, pero si no le digo lo que tiene que escuchar, y es ahí el problema, mis hermanos, que muchas veces no nos gusta lo que a veces Dios nos tiene que decir. No nos gusta, mis hermanos. Y Jesús tuvo que llegar otra vez a esta persona a decirle, has sido sanado, vete, pero no peques más para que no te venga algo. ¿Y qué es eso peor? Jesús lo describe. Dice la palabra del Señor que el corazón del hombre es lo que Dios limpia. ¿No es cierto? Pero dice que de una vez él limpio, el hombre tiene que meterle cosas buenas a ese lugar. Si una persona le mete pura porquería a su forma de pensar, entonces, dice la palabra del Señor, el demonio anda rodando porque no encuentra un lugar de reposo. Y dice, y cuando vuelve a preguntarse, dice, ¿qué habrá pasado de mi casita de donde me corrió Dios? A ver, voy a echarle un vistazo.
Pero si esa persona se empieza a llenar de la palabra de Dios, esa persona busca a Dios, esa persona empieza a actuar en fe, empieza a poner un negocio en fe de acuerdo a la palabra del Señor, se empieza a ocupar. El diablo también sabe muy bien eso, mis hermanos. Y dice, esta casa ya está ocupada. Pero cuando la ve vacía otra vez, ¿qué sucede? Dice, va y busca a 7 peor que él. 7 peor que él. ¿Y qué? ¿Y qué? Y la casa se vuelve un relajo. Peor de cómo estaba. Ahora póngame atención en esto, mis hermanos. Mire, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, mis hermanos, así cantes, así te metas a un grupo de intercesión, así leas la Biblia, mi hermano. Si tú no haces de Cristo el Señor de tu vida y te llenas de Él, entonces las cosas suceden peor. Eso es cierto, mis hermanos. Eso es cierto. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Dios te puede sacar de una situación. Pero cuando tú tratas de que en un momento dado te quieres burlar de Dios, Dios se hace a un lado y deja el camino libre para otras cosas. Y a veces pensamos que le va a caer un rayo. A veces pensamos que en un momento dado se va a enchamucar, se va a manifestar. Pero ¿qué sucede con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Los hijos empiezan a ser afectados. El matrimonio empieza a quebrantarse. En el trabajo lo acaban de correr. Las amigas, los amigos te empiezan a abandonar. Y empiezas con ese tipo de situaciones. Ahora no solamente es una parálisis de los pies. Entras en una depresión. Tú no sabes ni por qué lloras, pero de repente te da por llorar. Y estás a veces hasta en un café y de repente, ¿qué tienes? No, nada. ¿Cómo que no? ¿Qué tienes? Nada, nada, de verdad, todo dar. Hasta levantas el pulgar, ¿no? Y cuando te vuelven a decir la tercera vez, no, ya dinos qué tienes. A ver, y empieza. ¿Y qué sucede? Es que no me está yendo bien con esta persona. Déjalo, no seas mensa. Porque el enemigo va a buscar a otras peores y te las va a acercar. Por eso dice la palabra del Señor, que Él vino a buscar y a salvar. Entiéndalo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué área del ser es la más afectada? ¿El espíritu? No. El cuerpo es lo que lo va a reflejar. Pero hay una área muy importante que tenemos que entender en esta tarde para ir con el texto e ir terminando. Apúntele, por favor. El alma. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Está aquí? El alma tiene la componen tres cosas el alma. Primero, el intelecto o la memoria. El intelecto o la memoria. Número 2, las emociones y los sentimientos. Y número 3,
la voluntad. La voluntad. Y cuando el diablo toma tu voluntad, mi hermano, solamente Dios tiene que hacer un milagro para sacarte de eso. Porque muchas personas ya no regresan de esos lugares. Así de sencillo. Por eso en el Salmo 144, lo que acabamos de leer, regrésese por favor conmigo. Y vamos a ver algunas cosas que es muy interesante, que ya vayamos, con eso voy a ir terminando. Salmo 144, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. ¿Y mi qué? Pero mi libertador, pues si estás viviendo en un lugar seguro. ¿De dónde libra el Señor? Del alma. El alma es lo que hace primero libre. Y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo, ¿debajo de qué? ¿De qué? ¿Está ahí conmigo o no? Salmo 144, 3. ¿Qué no lo pusieron o qué? Ahora pongan atención, dice: oh Jehová, que es el hombre. ¿Ya se dio cuenta de que ahora empieza, después de decir quién es Dios, cómo es Dios, la fortaleza, mi castillo, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra? Versículo 3, ponga atención, dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redime y saca de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de qué. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Porque cuando una persona ya vive libre, entonces disfruta la presencia de Dios. Empieza a entender quién es el hombre. Y el Señor lo dice: todos aquellos que no te buscan podrán decir que tienen un bonito carro, pero viven en esto. Son vanidad. Pueden decir: tengo una gran casa, pero no tienen un futuro asegurado. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios que debemos de aprender a estar conformes con lo que Dios nos da. Y dice la palabra del Señor en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean oídas todas nuestras ¿qué? Todas nuestras peticiones delante de Dios. Porque si tu fe se basa, mi hermano, en lo que tú has creído que vas a tener, entonces tu fe es superficial. Y estás viviendo una vida cristiana de fantasía. Aquí no te vamos a decir que no vas a tener problemas, sí, pero el Señor nos habla cómo enfrentarlos y cómo salir más que vencedores por medio de Él. Aquí no te vamos a decir no te vas a enfermar, porque cuando pasáramos por el valle de sombras, y digo todos que quisieron cerrar las iglesias, el Señor nos sacó más que vencedores. Eso lo hemos podido ver. Y hemos visto situaciones difíciles.
Aquí no te decimos decláralo, confiésalo, decrétalo. Te vamos a decir, sujétate a Dios, porque en la medida que tú lo obedezcas, Dios te va a empezar a bendecir. Esa es realmente la bendición que viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que entenderla, a vivir y a estar todo el tiempo buscando su presencia. No cantamos cantos como en un momento dado para que te sientas bien. Es para agradarlo a Él. Para eso hemos venido a cantar aquí. No es para que sintamos un ambiente chido, es para que sintamos la presencia de Dios y busquemos su presencia todos los días. Ese es un lugar de adoración. Ese es un lugar de regocijo. Ese es un lugar de gente llena con defectos, pero que sí amen verdaderamente al Señor, que sí lo busquen con todo el corazón, que sí sepan que sin Él nada somos. Y eso es muy interesante entenderlo, mis hermanos. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos. Y voy a terminar, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Pásale el grupo, por favor. Los de la alabanza, ¿dónde están? Yo sé que vienen desvelados, pero no es para tanto. Romanos 8. Váyase poniendo de pie, por favor. Ahora, póngame atención en esto, mi hermano. Desde el primer domingo de julio empezamos a hablar acerca de Romanos 1, 12, 1 y 2, que dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, porque eso es hacer la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero que en esta tarde entendamos con esto que vamos a ir terminando, mis hermanos. La fe es real. Y todos los días nosotros tenemos que ejercitarla. ¿Cómo es esto, mis hermanos? La fe viene por el oír. Otra vez, la fe viene y oír ¿qué? La palabra de Dios. Un día alguien me preguntó, pastor, ¿es malo oír música secular? Le dije, no es malo. No es malo, o sea, pero lo que usted oye le afecta a lo que usted está pasando en ese momento. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Si usted en un momento dado tuvo una separación y busca una canción de acuerdo a ese momento, en lugar de que se arreglen las cosas, se van empeorando. Se van empeorando. Por eso es que no es bueno que estemos hasta que me olvides. Sí, no, hombre. De verdad. De tanto que a veces la gente lo declara, algún día te van a olvidar. Por eso dice la palabra del Señor, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Sigue aquí, mi hermano? Pero también yo quiero decirle algo, mi hermano. La Biblia nos dice que no puede salir de la misma fuente dos tipos de agua. O sale agua dulce o sale agua salada. No me diga que Luis Miguel va a alabar algún día a Dios. Mucho menos Alejandro Fernández. Ni con eso de las sabritas. Ni a que le pongas a tu sándwich. No, mi hermano. No. ¿De verdad? Un día alguien le dijo a mi mamá, su hijo espía. Y mi mamá se le quedó y dice, ¿por qué? Porque la canción que acaba de decir hace rato yo la puse el otro día. Yo ni enterado estaba. Ese día simple y sencillamente se me salió decir.
Que cuando pasa uno por ciertas circunstancias, luego está por tu maldito amor, maldiciendo el amor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor. Qué tremendo a veces que no nos damos cuenta de que se canta. De verdad, mis hermanos. Hay gente que dice, pastor, es que está bien pegajosa la del Noa Noa, pero escúchela bien. Juan Gabriel siempre habló de la homosexualidad de ese lugar en esa canción. Ese es un lugar de ambiente donde todo es que ahora, si usted deja que eso sea parte de su vida, no crea que van a fluir dos aguas de su vida. Por eso es muy importante lo que vamos a leer. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Siente angustia en su corazón? Levántese a alabar a Dios. Y a veces no lo va a entender la carne, pero lo puede hacer. Hay un canto, sí, se los vamos a pedir, que dice: oh Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mi ser. Y es un salmo, creo que es el Salmo 127. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Ahora yo quiero decirle algo, mi hermano, en esta tarde. Si usted quiere ver esto en realidad, estos versículos de Romanos 8, mi hermano, debe de entender el alma. Debe de entender el alma. Y a veces el alma es afectada por esas tres cosas que le dije: el intelecto, las emociones. Y cuando esas dos cosas están cautivas, la voluntad, mi hermano, es controlada. Lo vimos el domingo pasado. Tanto Dalila controló la voluntad de Sansón que al final de cuentas, ¿qué hizo? Le reveló la fuente del poder. ¿Qué tanto es tantito? Dame la prueba de amor. Y cuando la voluntad es doblegada, cede. Pastor, no puedo dejar de fumar. Es que su voluntad entonces está en algún momento dado doblegada. Pastor, no puedo dejar de decir mentiras, porque hay algo en la voluntad que está doblegada. Por eso es muy importante entenderlo. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Aprenda a vivir como dice el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Usted puede venir en el pecero y puede traer a los temerarios el señor chofer. ¿Usted sí? Pero si se pone a cantar con él, y en el templo, vamos a alabar a Dios. Y no sabemos. Vamos a cantar. Vamos a cantar.
es el Señor. Quiero que cierres un momento sus ojos en esa tarde y que le digas al Señor en esa tarde: Señor, yo quiero entregar mi voluntad hoy en esta tarde a ti. Si hay algo en esta tarde que mi voluntad ha sido doblegada, Señor, muéstramelo, porque te aseguro que voy a trabajar en eso en el nombre de Cristo. Porque voy a empezar a vivir como dice tu palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos libres, mis hermanos, sabemos qué podemos hacer. Sabemos quién nos hace libres. Está batallando con el espíritu de mentira. Está batallando con el ocio, con pensamientos impuros, pornografía, adulterio. Hoy se puede romper. Deja que Cristo lo haga. Deja que Cristo lo haga libre. Pero camine en esa libertad. Bendito eres. Gracias te damos, Señor. Es mucho lo que tú me has perdonado. Vamos a adorarlo en esta tarde.